arquitecto y urbanista Andrés Mignucci es profesor de diseño, historia y teoría en nuestra escuela de arquitectura y Brilux Visiting Professor en la escuela de arquitectura de Aarhus, Dinamarca. Ha diseñado el Parque de los Niños en Carolina, Ventana del Mar en Condado y el nuevo y mejorado Parque Luis Muñoz Marín Rivera en Atorrey, para mencionar algunos de sus trabajos. Escritor de varios libros, entre ellos Pintura para un piso específico, y co-writer de Conversations with Form, a workbook for students of architecture, que salió en 2014. Es 2 veces ganador del Premio Nacional de Arquitectura 2001 y 2002 y ganador del Premio Henry Klum en 2012. Eso quizás son un poco las cosas que ha hecho Mignucci de su gran de trabajo. Lo dejo con su trabajo de arquitectura ética y estética. Gracias. Bueno, como dije, es un placer aquí estar aquí con ustedes y tener esta invitación. Primero porque creo que cada uno de nosotros en nuestros cajones individuales tenemos que romper las cajas y empezar a, por un lado, mirar nuestro propio quehacer desde otras perspectivas disciplinares, ¿verdad? Y por otro lado, ciertamente la filosofía es como marco de pensamiento, verdaderamente es algo que ya en su definición trasciende disciplinas, ¿verdad? Es algo que sirve para todos nosotros en cosas razonablemente a veces técnicas, a veces artísticas, a veces el permitirnos poder enmarcar y construir nuestra visión del mundo. Voy a compartir con ustedes algo que lo hago con cierto sentido de por un lado, humildad, pero les confieso que con cierto grado de temor, cuando mostramos las cosas y las ponemos al frente. Porque es una especie como de reflexión tentativa, nada definitiva para nada, pero tratando de hacer sentido de la arquitectura que hago y cómo la hago. Va a ser raro porque no lo voy a mostrar nada mío, voy a mostrar algunos trabajos de otros. Pero pensé en la idea de empezar a construir esto como una especie de constelación de términos. No pretender que ningún término tiene las posibilidades de abarcar todo un mundo de ideas. Y como dije, siempre hay que declarar los papás y las mamás de uno, ¿no? Y algunas lecturas que por lo menos a través del tiempo pues son algunas de las que han formado algunas de las ideas que les voy a presentar. No voy a hablar de ellos específicamente ni de las ideas específicamente, pero ustedes, los que sí han podido leer alguno de ellos, pues encontrarán dónde es que están los diferentes. Nada más así como a manera de honrar Martin Heidegger, por supuesto, Being and Time del 27, y que en estos tiempos de Trump pues no nos podemos olvidar de que Heidegger tuvo algunas flaquezas en la Segunda Guerra Mundial que nos deben, que no porque nos guste, no porque nos guste lo que escribió quiere decir que lo excusamos de esas flaquezas, ¿no? Piaget del estructuralismo del 58, y es para mí una vaina brutal, ¿verdad? De que Piaget y Levi Strauss, el centenario, escriben sus dos grandes piezas el mismo año. Aquí hay una imagen que falta, pero está Ortega y Gasset del hombre y su gente, ¿no? Pasa otro slide pasa otro slide porque no aparece aquí. ¿Entonces? Ponlo en la próxima versión. No, vuelve. Está el hombre y la gente de el 1957 de José Ortega y Gasset. Antes de ello, la fenomenología de la percepción de Maurice Merleau-Ponty. Gaston Bachelard, la poética del espacio, también del 58. Yo nací en el 57, pero el 58 fue mejor año. Y el dueto, porque en cierto sentido van juntos, de Julia Kristeva y la intertextualidad del 66, acompañado con la muerte del autor, íntimamente relacionado uno con el otro, de Roland Barthes en el 77. Próximo.
se me va a hacer difícil eso. Eso no se puede leer. Bien. Yo quiero hablarles de la idea de transformación como una especie de operación arquitectónica. Y si asumimos, nada más como para ponerlo al frente, que todo acto de arquitectura es un acto de transformación, entonces, ¿qué distingue este pensamiento particular sobre lo que es transformación? ¿Qué lo distingue de la forma que lo usan otros arquitectos? Y quise armar esta especie como de constelación de términos para poder armar o construir verdaderamente esta especie como de idea de... Así que nada más para declarar los términos y ponerlos al frente son: número 1, cambio; número 2, tiempo; número 3, memoria; número 4, intertextualidad; número 5, leer, escribir; leer, escribir. Van juntos, son dos, no 10 a propósito. Número 6, escalas de asociación. Número 7, territorios para habitar. Número 8, participación o usuario pasivo o usuario activo. Número 9, relatividad o es el punto de vista estúpido. Número 10, el entorno cotidiano. Ai Weiwei, ¿no? Número 11, la ciudad compacta. Número 12, la continuidad del espacio público. Número 13, tipo o temas y variaciones. Número 14, constantes y vigencias. Y número 15, permanencia y cambio. Ahí está. Me coló. Es con la participación estelar del próximo. Okay. Yo quiero comenzar presentándoles un dilema que tengo como arquitecto. Ese dilema trata de la idea de que para muchos arquitectos, y aquí que tenemos algunos en proceso de entrenamiento, la escuela de arquitectura fomenta eso. Dicen que la arquitectura es un acto creativo. Es el impulso de un arquitecto artista que pone al frente su manifestación de cómo piensa que debe ser el entorno construido. Por otro lado, tenemos una ciudadanía, tenemos un entorno, tenemos un contexto, una gran diversidad de formas de habitar, de hábitos en sí, no solamente hábitos y habitar van juntos como dos términos asociados, formas de vivir, ¿verdad? Diferentes tradiciones culturales, diferentes entornos y contextos. Y no solamente eso, sino que tenemos el factor del cambio y el tiempo que inciden sobre el mundo en que vivimos. Y a diferencia de una pintura o un artista que quiere expresar su creatividad, como dije al principio, el gran dilema de la arquitectura es que nosotros tenemos que habitarla. Y si la creatividad del artista verdaderamente no es lo que debe ser, eso sí, nos vamos a tener que chupar el vivir en una casa, o trabajar en un edificio, o caminar por una ciudad que verdaderamente no está donde debe estar, simplemente porque fue generada por la expresión artística de un arquitecto. Así que ese dilema, que es un wicked problem, es un nudo gordiano de cómo nosotros nos posicionamos como arquitectos éticos dentro de un balance que puede, por un lado, tener unos principios estéticos enmarcados desde un posicionamiento ético sobre lo que es construido el entorno construido. Así que una buena parte
de mis tribulaciones vienen a estar en cómo uno reconcilia y cómo uno construye entonces una visión de la arquitectura que tiene la capacidad de poder posicionarse, no como un este-oeste en términos de ser ético o tener un impulso estético, sino cómo se pueden reconciliar ambos dentro de un mismo visión del mundo. Así que un poco ese es mi problemita, ¿no? Próximo. Así que vamos a empezar cada uno de estos términos. Simplemente voy a poner un número de notas que sirven para poder posicionar o posicionarme dentro de eso. El gran poeta americano Charles Colson escribió en The Kingfishers 1953: "What does not change is the will to change". O sea, el cambio ha sido tradicionalmente el enemigo de los arquitectos. O sea, no hay nada que le rechine más a un arquitecto cuando va a una de sus obras y ha sido cambiada. No, esa es la gran pesadilla. Sin embargo, el cambio existe. No solamente eso, el cambio es la ley de vida, eso es inexorable, eso no lo puede cambiar nadie. Así que, ¿cómo nosotros como arquitectos y nuestra arquitectura le insertamos una capacidad para no perder su integridad ante el cambio y la transformación? Asumiendo que el cambio y la transformación no es algo que siquiera podemos controlar, es algo que es, como digo. Está ahí. Next. Sí, vamos a ver, esto es un pequeño ejemplo de la vida de una casa particular en Tokio, que con la primera generación en 1915, ¿verdad?, abren con su arriba, ¿verdad?, a mano izquierda, abren con su tienda y un pequeño apartamento en la parte de atrás. En la medida en que la familia crece, la casa crece, ¿verdad? Esta es la segunda generación, 1945-1960, y del 1900 al día de hoy, eso ya ocupó la totalidad. Volviendo a Ai Weiwei, estoy hablando de lo cotidiano, no estoy hablando de arquitecturas especiales, etc. Esto es la forma en que son las cosas, ¿no? Próximo. Tiempo. Entonces, pensando en la idea del cambio, eso sugiere que el tiempo tiene que formar parte integral del pensamiento arquitectónico y que la arquitectura no puede ser una especie de pretensión de la fosilización del artefacto o de la pieza arquitectónica congelada forever. Tiene que poder, entonces, para poder bregar con el tema del cambio, tiene que insertar la ecuación del tiempo. Así que vale la pena preguntarnos si los edificios que nosotros diseñamos son capaces de cambiar y transformarse a través del tiempo. Y eso sugeriría, si eso es cierto, que la idea de la programación y del uso, ustedes saben lo que es programación, ¿verdad? La forma en que se programan los espacios, y los arquitectos tradicionalmente etiquetean los espacios con un nombre. Esto es un cuarto, esto es una sala, esto es un pasillo, esto es un salón de clases, esto es... Y a mí me gustaría pensar que en esta especie de visión que estoy construyendo, que la idea de programar espacios o de usos se sustituye por la idea de capacidad. Es básico. ¿Por qué? Vamos a hacer la pregunta. Ustedes saben el axioma arquitectónico famoso: form follows function. La forma sigue la función. Y si la función cambia, ¿qué le pasa a la forma? Así como preguntita, ¿verdad? Como que media base. Si Louis Sullivan tenía razón en el form follows function, si la función cambia, se desmorona la integridad de la forma. Y por ende,
Tenemos que pensar, por eso es que propongo la idea de pensar no en programación y uso, no en función, sino en capacidad. ¿Por qué? Porque si como arquitectos le inyectamos capacidad para poder absorber diferentes usos o tipos de usos, entonces la facilidad de poder cambiar a través del tiempo va a ser más natural. Los espacios entonces pueden adquirir, sin necesariamente ser abstractos y neutrales, una capacidad de transformación, porque tienen la capacidad en términos de dimensión, en términos de altura, en términos de forma, etcétera, etcétera, para poder aceptar cambios de uso a través del tiempo. Next. Pues este es el antiguo matadero en Madrid, ¿no? Sí. Donde las vacas y los lechones eran acariciados todas las mañanas para el público, que ha sido convertida en un centro cultural a gran escala, a escala de ciudad, ¿verdad? Próximo. De manera que vemos, por ejemplo, los antiguos hangares, que eran los que contenían lechones, vacas, procesos industriales, agrícolas industriales, para entonces convertirlo, rearmarlo con un nuevo uso en el siglo XXI. ¿Y por qué? Porque, como dije el otro día, respecto al centro universitario que trabajamos, que si la pertinencia de los edificios no son pertinentes a la sociedad contemporánea, están destinados a dos posibilidades. O se convierten en museos, y no podemos tener muchos de ellos, o se demuelen porque entonces son incapaces de poderse adaptar a las necesidades de los tiempos. Así que vemos aquí un edificio próximamente, ¿verdad? Donde entonces ha sido rearmado con nuevos usos. Una arquitectura muy sensible. Iñaki Carnicero, uno de los arquitectos principales que trabajan en esto, pero mucha gente. Aquí vemos las tejas de los tejados reutilizados como mampara. El acto de reciclar es parte del acto de reinterpretar a través del tiempo. Aquí la vemos de nuevo. Estas son las tejas que estaban allá, que entonces en lugar de tirarlas, se reciclan como parte de la arquitectura. Y ahí lo vemos en plena acción cultural, ya con nuevo significado, pero con un acto también de reuso y de preservación de la estructura. No hay que tirarla, ¿no? Bien, memoria. Para cualquier persona, los lugares están cargados de memoria. Podemos decir que nuestras vidas tienen una densidad multicapa de memorias y asociaciones. Kevin Lynch, antiguo maestro, habla de la idea de memoria de lugar, basada en la legibilidad que tienen ciertos contextos urbanos particulares. Cuando una memoria de lugar es compartida, hablamos de memoria colectiva. Transformaciones deben, en el mayor grado posible, respetar los valores, las memorias, las asociaciones compartidas a través de la historia, la cultura y la memoria colectiva. Ahora, los ciudadanos tienen memoria. La ciudadanía, que es el colectivo, tiene memoria. Y pregunto si los lugares tienen memoria. Próximo. Este lugar cargado de memoria es la prisión Fort en Johannesburg, África del Sur. La prisión urbana donde está Gandhi a principios del siglo XX, donde estuvo Mandela después, ¿no? Próximo. Un lugar preñado de memoria y no particularmente de las más agradables, ¿no? Claro, en un acto absolutamente fantástico, brutal, cuando la sociedad surafricana decide armar su nuevo parlamento ante la caída del apartheid,
en lugar de buscarse el lugar placentero para hacer nueva pieza conmemorativa de la nueva democracia, etc., hacen un concurso y escogen el lugar más a flor de piel, ¿verdad? Para poder entonces armar su nueva legislatura constitucional, ¿no? Y esta que viene a ser el lugar de la legislatura, ¿no? Donde entonces todas las comunidades africanas se unen. Próximo. Vemos cómo los arquitectos, esta chica que ganó el concurso, estudió conmigo cuando hice mi grado de arquitectura, ellos incorporan las ruinas de los viejos edificios como parte integral del nuevo esquema para el Parlamento. ¿Y por qué eso es importante? Porque ese asunto de no olvidar, de mantener la memoria urbana viva, también es el recuerdo de no volver a repetir las atrocidades. Oye, hemos sobrepasado esto, pero no nos olvidemos que estamos ahí, ¿verdad? Próximo. Y vemos como, por ejemplo, aquí, que es el nuevo Plaza de la Libertad, tenemos aquel edificio ahí, próximo, aquí tenemos el Parlamento, que como parte del recorrido están las viejas celdas donde estuvieron prisioneros políticos. Por contraste, tenemos lugares como Chile o como Argentina, que han tenido problemas en cómo mantienen la memoria de cosas pelúas como Pinochet, ¿verdad? Tenemos España, con todo el resultado de la guerra civil con Franco, donde un poco tratan de decir, espérate, déjame pretender que esto no pasó. Por eso es que este componente de la memoria es importante. Y este es un ejemplo extraordinario. Aquí en este paso, en este pasillo, dentro de los propios pasillos, está cargado con las memorias del sitio y con las familias ciudadanas que forman parte de esa África del Sur plural, ¿verdad? Y ahí vemos componentes de todas las tribus, ¿verdad? Próximo. Intertextualidad. Es una pena, aquí tengo unas lecturitas filosóficas en cada uno de estos, pero no se puede. Obviamente aquí tenemos a Julia Kristeva y a Roland Barthes, ¿no? La intertextualidad presupone que el contexto antecede el acto de transformar. Siempre transformamos algo. ¿Y por qué traigo esto y traigo a Kristeva aquí al frente? La idea de que el entorno construido, primero, no lo construye una sola persona. La idea del arquitecto como autor, Roland Barthes, lo limpia el pico. ¿Por qué? Porque el entorno construido y la complejidad del entorno construido hace que tengamos muchos autores, algunos conocidos, otros anónimos, ¿verdad?, sobre muchas generaciones o a través de muchas generaciones. Por eso es que el autor muere. Por eso es que cuando yo termino un proyecto, en sí yo me desprendo de él y lo tengo que dejar ahí porque ya deja de ser mío, ¿verdad? Suicidio del autor en ese caso, ¿no? Y se hace más importante porque hay la pretensión de arquitectos de que trabajan sobre una tabla rasa, sobre una mesa en blanco, sobre una pizarra borrada, sobre un canvas en blanco, ¿verdad? La tabla rasa es un mito, aunque aquellos que arrasan para construir lo de ellos, aunque pretendan hacer eso, la tabla rasa es una mentira, porque siempre está el contexto que borrar, ¿verdad? ¿Y por qué eso en términos de una filosofía de arquitectura es importante? Porque por un lado, en lugar de mirarlo como una restricción, uno tiene que mirar el contexto como el conjunto de claves que uno puede
observar, entender, mirar, como punto de partida para la proyección. Check. Desde las adversidades que hay en un sitio hasta las posibilidades y los potenciales que hay en un sitio, las oportunidades que hay en un sitio. Y aquí tenemos el Columba de Peter Sumter, donde encima de una iglesia bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y volada, él mantiene la base, nuevamente no la tumba, no la desaparece, sino que reinterpreta en su adición, ¿verdad? Y vemos desde que hace el negativo del ladrillo que hay abajo, etcétera, etcétera. Él claramente marca su tiempo, pero trabaja sobre las bases del contexto que existe. Él no pretende decir, los nazis, they were so bad, lo elimina y hace su pieza arquitectónica. Él trabaja sobre la pieza que existe, ¿no? Próximo. Y aquí vemos otra, esta es una casita moderna, nuevamente el cotidiano. Este es Aires Mateus, en Alenquer, Portugal, donde vemos esta ruina. ¿Ah? Hoy día, todo el mundo se cargaría la ruina y dice, no, yo voy a hacer mi pieza arquitectónica. ¿Vale? Entonces, Aires Mateus hace algo extraordinariamente hermoso, que dice, yo voy a hacer la pieza arquitectónica contemporánea, pero voy a mantener la ruina completa, que es la muralla que le da el contexto, y no lo voy a tocar. O sea, no lo voy a tocar en el sentido de que el nuevo no se le pega al viejo, se distingue el viejo, ¿verdad? Aunque lo sintetice en términos tonales y materiales, etc. Pero el reconocimiento de que la tensión entre uno y el otro está ahí como estrategia de transformación próxima. Así que ahí vemos la ruina en rojo, que la vimos en la foto. Vemos la intervención de ellos adentro. Ahí lo vemos en sección también, ¿no? Perdonen que le enseñen secciones y plantas y esas cosas que los arquitectos usamos. Y ahí vemos, esta es la pared de la ruina, ¿no? Que la vemos, que es estereotómica, pesada, ¿no? Contra la pieza contemporánea, que es la que vuela, que hace así y casi le da un beso, pero no. ¿Ah? Entonces tenemos el moderno, que tiene la capacidad estructural de poder hacer unos vuelos y otras cosas que el antiguo no hacía, y el antiguo que entonces se afirma. Es el mundo estereotómico y el mundo tectónico que entonces empiezan a conversar. El nuevo y el viejo comienzan a conversar. Próximo. Casi te beso, pero no. Y el recorrido, lo interesante del lugar, fíjense que ellos casi no publican ninguna foto del interior, no tiene nada que ver. Es verdaderamente, todas las fotos están asociadas a esa tensión que crea el recorrido entre el nuevo y el viejo. Y aquí vemos un palimpsesto de Carlos Scarpa, ¿no? donde él no tiene miedo de decir, esto vino en otro momento y hay muchos autores aquí. Pero yo soy solamente uno más de los que se suman a la intervención. Y cuando él interviene adentro, él claramente con un separador espacial, como hace Aires Mateus, separa lo que es original de lo que es de él. Próximo. Leer, escribir, leer, escribir. Y ustedes dirán, ¿por qué lo pone dos veces? Ya lo leí. Porque leer, escribir implica un proceso iterativo del acto de leer el contexto y el acto de escribir o diseñar sobre el contexto, ¿no? Leer es el interpretar y el entender, y el escribir es el transformar y diseñar, ¿no? ¿Y por qué es iterativo? Porque si lo hacemos una sola vez, nunca hay la retroinformación, la retroalimentación para tú poder corroborar si tu intuición, si ese marco teórico, si esa hipótesis verdaderamente la podemos poner al frente. Así que requiere por lo menos 2 veces, yo diría 3, 4, 5, ¿verdad? De leer el contexto, de interpretar, de entender lo que hay ahí como algo que precede el acto de intervenir sobre él. Eso destruye la idea de las inspiraciones de la Virgen María, otros santos, ¿verdad? Que dicen, profesor, yo estoy esperando a inspirarme, a ver
¿sabes? Que me llegue la musa de qué es lo que voy a hacer. O sea, la musa viene leyendo el contexto y entendiéndolo antes de que uno intervenga. Aquí vemos un dibujo, uno de los sketches originales de Kevin Lynch tratando de entender a Boston, ¿verdad? Siempre el acto de leer el contexto es un acto de abstracción, de cómo uno toma señas que están en sitio y uno las pasa por filtros de entendimiento para poder. Y yo hace unos años escribí un ensayo que se llamaba Las grandes ciudades, las buenas, se leen como libros, las ciudades de otro de los diagramas de Kevin. Y la voy a enseñar uno mío, nada más que para jugar. Cuando yo tenía la edad de estos chicos, voy a este pueblo de las visiones. O sea, hay veces que uno tiene como visiones de lugar que uno piensa que nada más están en los cuentos de hadas y dando la vuelta en esta esquina. Esto es como media hora de Estepona, la costa mediterránea de España abajo. Y llego a este lugar que se llama Casares. Yo soy un medidor compulsivo. Hay gente que tiene problemas de compulsión, la mía es que yo mido los lugares. Y agarré esta curva aquí. Y estaba yendo a diferentes pueblos de España tratando de entender, de leerlo, ¿no? En esta curva aquí, por ejemplo, la vemos aquí, ¿verdad? Cosa bastante media complicada. Y esta, donde empiezan a venir estas calles que se entremeten dentro de las estructuras y uno puede subir las escaleras para otra calle. Y entonces la empiezo a medir, incluyendo midiendo las rocas que vemos aquí. Claro, ese dibujo, un poco el sketch, lo pueden ver que esto es un sketch a mano alzada solamente del espacio público. ¿Sí? Convierte en ese. Ese pedacito que vimos por antes, ese pedacito que vemos aquí, ¿ves? Es este pedacito aquí. Así que, pero miren lo extraordinario de esto. ¿Ven ese dibujo? Y sé que no son arquitectos en general, pero miren, ustedes ven esto. ¿Ven cómo esta pieza se divide en dos y crea ese griego? ¿Ven? Con eso. Será donde una cota se mantiene aquí mientras la otra cota sube. Y miren esto. Este es medio ambiente cotidiano, rústico, vernáculo, no hecho por arquitectos. 1, 2, 3. Cuando hay 3, hay un patrón. Cuando hay 3 y hay un patrón, hay un sistema. Quiere decir que uno puede, leyendo el contexto, entender cuáles son los sistemas que comienzan a organizar y articular la arquitectura vernácula. Que uno piensa que como no tiene arquitectos, no tiene preplanificación, que es simplemente hecha al Wikipedia. No. Y claro, en la convulsión, yo empiezo a medir las cosas y a establecer relaciones dimensionales entre ellas. Pues. Y ahí, ¿sí? Se convierte en tratar de entonces organizar sistemas de organización espacial. Solamente lo digo, solamente lo muestro, porque esta no es una arquitectura formal. Pero el acto de leerla es el acto de nosotros apoderarnos y entender cómo es que funciona. Nuestra construcción del entendimiento. Ese es el acto de leer. Bien, escalas de asociación. Esta es de mis favoritas, ¿verdad? Porque aquí tenemos esto, ¿no? El botón de sacar. Y saco un artículo, un objeto aquí, ¿no? ¿Estás listo para esto? ¿Tú estuviste en mi show el otro día? Bueno, de la escuela que yo tuve. El show... Mírate esto, mira. Artefactos, objetos, mobiliario, cuartos, unidades, apartamentos, edificios, casas, la manzana, la calle, el espacio público, el vecindario, el distrito, la ciudad, el pueblo, la región, el territorio, el paisaje, el país, la región geoclimática, nosotros Caribe, todo, continente, hemisferio, mundo, sistema solar, Vía Láctea, y ahí le pongo el universo nada más que
¿Qué pasa? Que las escalas de intervención o las escalas de asociación implican un sistema dentro del cual cada escala de asociación cobija y le sirve de contexto a la que está más abajo. Y las que están abajo se suman en las escalas de asociación que son más altas. Por eso es que cuando en la escuela de arquitectura le digan que ustedes son arquitectos que trabajan solamente sobre edificios, ustedes tienen que decir que no. Que un arquitecto tiene que poder entender las diferentes escalas de asociación para poder intervenir efectivamente en el entorno construido, ¿no? Claro, nosotros tenemos más control en la medida en que estamos más acá. Ya allá arriba, el universo, el sistema solar y la Vía Láctea es otro orden de cosas, ¿no? ¿Y qué ocurre con esto? Es que si uno entiende estas escalas de asociación, uno se va a dar cuenta que respecto al tiempo, en la medida en que uno está más abajo en las escalas de asociación, el rate, el marco temporal con el cual se ejecuta el cambio de transformación es más rápido. Y mientras vamos subiendo, el rate es más lento. Sin embargo, nosotros pretendemos acá, en nuestras escalas, de que el rate es algo, el intervalo de cambio, ¿verdad?, es más o menos constante, y no es así. Inclusive, nosotros podríamos pensar que aquí hay una estructura que carga. No es, mire esto. Eso es secundario, eso no tiene nada que ver. Pero puede haber esta, que es sólida. Esta va a tener un cambio, un rate de cambio más lento de lo que va a tener esta. Eso va a ser importante para algo que vamos a ver ahorita. Próximo. Bueno, y aquí vemos una escala de asociación. Antes quería Barcelona yendo desde el tejido de Champlain, donde vemos la relación del ensanche de Cerdá contra la ciudad vieja, ¿verdad? Aquí entonces podemos enfocar en el Champlain de Cerdá. Dentro de esto podemos ver un vecindario, y dentro del vecindario una manzana, y de ahí nos podemos meter dentro del edificio, y dentro del edificio nos podemos meter dentro del apartamento, y dentro del apartamento nos podemos ver dentro del cuarto, etc. Y mover entonces. Territorios para habitar, territorios de apropiación. El diseño transformativo persigue la idea de crear territorios para uso, territorios para nosotros habitar. Eso desprende las ideas creativas, donde el arquitecto pretende simplemente crear formas for the sake of form, ¿no? Solamente por el acto de crear. Una pintura está bien, una escultura está bien, que hagan lo que le dé la gana. Pero el minuto que nosotros lo tenemos que utilizar, lo tenemos que habitar, tienen que hacerse territorios para entonces todos los demás que no son. Próximo. Eso nos lleva entonces al dilema de la participación del usuario. El usuario debe ser un usuario pasivo, receptor, que dice, diséñame, que yo me voy con lo que tú me des, ¿no? O debe ser un participante activo en la construcción del entorno. Yo me voy con el 2, con la opción P. Porque por un lado está el derecho a escoger, segundo está el derecho a participar, y tercero, tiene que estar el derecho a construir. Ese Casares que yo mostré, blanco, eso no lo construyó ningún arquitecto, eso lo construyó la propia gente que tiene la necesidad de hacerlo, ¿no? Estoy enseñando en Dinamarca, y el otro día cuando presenté algo similar me dijeron, but here everything is designed by architects. Y yo dije, y eso es cierto, menos del 20% de toda la construcción que se hace en el mundo la hacen arquitectos. Quiere decir que 80% más está hecho por otros que no son arquitectos, desde maestros de obra, carpinteros, ciudadanos comunes, etc. Inclusive en el estado de Vermont uno no tiene que ser arquitecto licenciado para construirse su propia casa. El derecho a la autoconstrucción
esta área. Próximo. Y eso se agrava porque cuando yo era chiquito había la pretensión de que la familia puertorriqueña la componían papá, mamá, 2 niños y medio perro, lo que dijese el sí. No sé cuál es exactamente la proporción del perro, o 2 niños y medio más perro completo, algo así. Pero hoy día la naturaleza de la composición familiar es drásticamente diferente a cuando yo era chico, ¿no? Desde todas, ¿no? Desde todas estas formas. Entonces, ¿cómo cuando diseñamos podemos hacer un diseño, particularmente en el contexto de hoy día, donde el usuario, hay veces que el usuario es conocido en los encargos particulares, etcétera, pero una buena parte de la arquitectura se hace con un usuario anónimo. Así que, ¿cómo nosotros podemos hacer una arquitectura que responde a la multiplicidad de las estructuras familiares que son particulares del día de hoy? Próximo. Mira, aquí está la pareja con el perro, el perro. Así que, por ejemplo, un ejemplo de Hermann Herzog, entonces él diseña esta especie de contenedor, ¿verdad? Y establece toda una serie de variaciones de cómo se pueden interpretar, habitar de formas diferentes ese contenedor que él da. La forma en que él setea la participación es estableciendo sets de opciones para poder escoger. Esa es una forma. Próximo. Aquí vemos el diagrama de Hermann. Una segunda forma, aquí vemos un proyecto de vivienda en Osaka, Japón, se llama Next 21, donde los arquitectos separan los niveles de intervención, las escalas de asociación, por ende escalas de control, donde el arquitecto diseña un andamiaje, una estructura de soporte, capaz, con la capacidad, se empiezan a hilvanar los términos, con la capacidad para poder ser interpretada en el interior de formas diferentes. Vamos a verla. Próxima. Mira, aquí en blanco está la estructura primaria, ¿la ves? Bastante regular. Próxima. Pero por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo habita una pareja envejeciente. Ahora a mi edad yo diría una pareja mayor. Pero ahí está armada para 4 solteros que son roommates, ¿no? En la misma estructura. Pero fíjense que aquí en Puerto Rico hay una tradición de una especie de arquitectura como cookie cutter, donde entonces todos los espacios son iguales, todas las unidades son iguales, etcétera, etcétera, y no tienen esa capacidad para ser interpretadas fácilmente. Próximo. Si vamos al piso superior a ese, porque también eso pasa aquí, que el cookie cutter no solamente es en horizontal, sino en vertical. Próximo. Vemos que aquí tenemos entonces una estructura que se puede armar completa, donde es una familia numerosa, ¿verdad? Donde tenemos los padres con los niños, los abuelos viven en esta parte y la parte de la cocina es comunal, siguiendo la misma estructura que tenemos abajo. Y acá tenemos una casa con jardín, donde abajo estaban los 4 roommates. Así que esa capacidad de la arquitectura para poder aceptar diferentes formas de habitar va mano a mano con la idea de aceptar cambio y transformación. Así que esa es otra forma de participar. En esta, Alejandro Aravena diseña este conjunto de vivienda social, pero, next, la base del asunto es que el hueco que está ahí lo completan los usuarios en un acto de autoconstrucción sobre la base que establece Alejandro, ¿no? Así que esa es otra forma de participar. Cada una es tan válida como la otra. Bien, relatividad, es el punto de vista, estúpido. La arquitectura tradicionalmente se basa en la idea de
zonas de transición entre polos aparentemente opuestos, ¿no? Adentro afuera, ¿verdad? Adentro afuera, frío calor, claro oscuro, arriba abajo, público privado, abierto cerrado, grande pequeño, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando se diseña, tratan de establecer estos términos, pero estos términos son gradientes. Son gradientes de continuidad. Y no son polos opuestos de tal forma. Inclusive, algunos de ellos tienen la capacidad para poder transformar, para poder mutar su etiqueta, ¿según qué? Según el punto de vista. Vamos a coger un ejemplo. Público-privado. Más brutal de todo. Tú vives en un edificio de apartamentos, ¿no? Tu apartamento es privado respecto a la calle. ¿Sí? Cuando entramos a tu apartamento, tu sala es privada respecto al vecino que está al lado. Cuando entramos a tu cuarto, esa sala que era privada se convirtió en pública dentro de la estructura de tu apartamento, porque es compartida por los diferentes cuartos. El mismo hace ¡fup! Y cambia. ¿Por qué? Porque el punto de referencia, como nos decía aquel que escribió sobre el tren cuando estábamos en el tren pasando, ¿verdad? Verdaderamente depende del punto de referencia que tú estás usando para poder entonces hacer la aceleración. Así que estudiantes de arquitectura, cuando me digan, este es un espacio público o este es un espacio privado, yo siempre les voy a decir, ¿en referencia a qué? Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Y claro, el gran salto para nosotros los dieron estos dos investigadores, ¿verdad? Y vemos dos pinturas diferentes de ellos. ¿Por qué? Porque antes se hacía la tradición de hacer retratos, son dos retratos. El retrato desde un punto de vista estático. Pero el gran salto de Picasso y de Braque en ese 1914, el año convulsivo en Europa, es cuando entonces yo tomo una imagen y en lugar de estar estático y tú estar estático, yo digo, déjame mirarte de aquí y ahora voy a hacer esto y te voy a mirar de aquí. Y te voy a mirar de arriba y te voy a mirar de al lado. Y voy a tratar de comprimir en un plano bidimensional la complejidad que representa un ente tridimensional o un ente vivo, ¿no? Y ahí es donde entonces este asunto del punto de vista y de la multiplicidad de formas de ver empieza a ganar la abstracción, ¿no? Así que podemos ver el retratismo artístico antes de Picasso y Braque y después de Picasso y Braque y son dos cosas. Ya estamos terminando. El entorno cotidiano, ahí voy. El entorno cotidiano es el sujeto de la arquitectura. Ahora, no siempre es fácil, porque el arquitecto era el arquitecto de los palacios, de los templos, de las iglesias, de aquello que era especial. Un momento. Pero ¿qué pasó? En el siglo XX, y a partir del principio del siglo XX, a raíz de la Revolución Rusa, que cumple años este año, la Revolución Bolchevique, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el arquitecto tuvo que meterse a hacer operaciones arquitectónicas y urbanísticas a gran escala, porque el entorno construido, el entorno cotidiano, había sido volado, literalmente volado. Y comenzó a diseñar el everyday environment. ¿Qué pasa? Continuó diseñando el cotidiano con la misma mentalidad de lo especial, sin ajustar herramientas, visión, la lupa, la óptica y las estrategias con las cuales aborda eso. Y por eso es que los arquitectos hoy día
siguen afrontando el cómo diseñan lo del día a día como si fueran proyectos especiales. Yo insisto que el entorno cotidiano requiere de herramientas diferentes de cómo nosotros nos enfrentamos al problema de ese. Próximo. La ciudad compacta. El construir sobre lo construido. Entonces, debe ser el primer principio de sostenibilidad. Porque el construir sobre lo construido implica la preservación, particularmente en el caso nuestro puertorriqueño de 100x36, de nuestros recursos más importantes, que es el terreno disponible. El construir sobre lo construido, la ciudad compacta, confronta el desparramamiento urbano, confronta el abuso de recursos, establece un balance entre el campo y la ciudad, establece posibilidades de acceso y de movilidad diferentes a las que nosotros tenemos cuando somos dependientes del automóvil, como vivimos en Puerto Rico, ¿no? Así que este es una especie de imperativo ético urbanístico que tenemos que tener en consideración. Próximo. La continuidad del espacio público. El entorno cotidiano se divide en dos grandes esferas. La res privata, la esfera privada, en latín, y la res pública. La privada es la que contiene las funciones principales y los usos que nosotros utilizamos. Pero la res pública, esa esfera pública, ese entorno público, es el que le da la estructura, la cohesión, el andamiaje con el cual nosotros entendemos el entorno cotidiano, el día a día, en el cual nosotros nos movemos. Por eso es que el espacio público hay que defenderlo y hay que protegerlo, ¿no? Obviamente se aventar al mar y la construcción de un nuevo espacio público y de la continuidad. Aquí vemos ese espacio continuo. Por eso es que cuando nosotros tenemos ciudades fragmentadas, se va en contra de la esencia de la red pública, ¿no? Y claro, aquí hay la ventana al mar, trabaja en diferentes esferas. Está la esfera de ser un espacio público para la ciudad, pero también es el mediador con este gran espacio público que es el litoral atlántico, que la muralla desde el aeropuerto hasta acá nos ha cortado, ¿verdad?, como parte de nuestro entendimiento de la ciudad, en esta ciudad caribeña. Próximo. Tipo. El tipo es un esquema compartido, es un constructo, es una construcción intelectual de un conjunto de propiedades en la organización de la forma y del espacio, compartido por un número de estructuras. Y el tipo, como idea, trasciende autoría, trasciende origen, trasciende lugar, trasciende tiempo y trasciende espacio. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Vamos a coger esto. Aquí tenemos, a mano izquierda, tenemos la casa del poeta trágico en Pompeya. Segundo, tenemos año 79 después de Cristo. Tenemos el Palazzo Medici Riccardi, el Renacimiento italiano, 1445. Uno de los hoteles particulares de París, 1624, el Hotel de Sully. Tenemos la Casa Tavares aquí en el Viejo San Juan, la calle Sol, 1750. La Pedrera, la Casa Milá de Antonio Gaudí, 1906 en Barcelona. De John Hudson, el año fantástico de 1958. Uno de sus King of Houses, la Casa Summit, que está dando de 1976, y tenemos finalmente 2012 la Casa Guma de Peso von Erleckhausen en Chile. Todas estas, con 2000 años de separación entre ellas, son variaciones de la casa con patio. El patio, como sistema organizativo de la casa, unifica 2000 años de historia.
No pretende que la casa Milá, bendito sea Dios, se parezca a una casa pompeyana, pero el tipo unifica. ¿Y por qué eso es importante para mí? Porque el tipo, entonces, el entender tipos, es el que nos permite tener un balance entre tradición y la continuidad del tiempo con la innovación. Ambos, no uno ni el otro, sino ambos. ¿Qué pasa? El tipo no existe físicamente. Si yo te digo, ve a ver el tipo, enséñamelo, no puedes. ¿Por qué? Porque solamente reconocemos el tipo a través de sus variaciones. El tipo, nuevamente, es una construcción intelectual donde nosotros abstraemos aquello que tiene en común una variación como tu nariz. ¿Por qué yo digo como tu nariz? ¿Por qué digo como tu nariz? Tienes que decir, usted ya tiene una también. Y él tiene otra también. Pero todos ustedes son diferentes. Pero hay componentes que nosotros podemos identificar que los unen como tipo, que realmente no vamos a hacer. Y ella va a tener unas propiedades como mujer que te van a separar de tu grupo, porque tú tienes otras cosas, tienes cosas que son comunes, otras cosas que son diferentes. Jean Piaget 101, el estructuralismo, el poder entender aquellas piezas que forman parte de conjuntos y de sets que nosotros podemos identificar como parte. Próximo. Entonces vamos a coger, este es un ejemplo de una casa diseñada por uno de mis antiguos arquitectos. Digo, antiguos no, el más joven que yo, que trabajó en mi oficina. Trabajador en Perú y diseña esta casa fantástica. Próximo. Ahí está, espectacular, ¿no? Las cosas más lindas que tengo. Próximo. Entonces, un chico tiene que tener 30 años. Y el diseño también se vieron la continuidad. Ah, mira, un patio aquí. La continuidad del paisaje, continuidad del espacio público. Hace una variación en la casa con patio como tipo. Pero hace otra variación. Ustedes ven esa forma de cerrar el pasillo del patio. ¿Lo ven? Próximo. ¿Sí? Próximo. Eso está amarrada a la forma de entonces construir estas mamparas apersianadas, ¿no? Que vienen desde 300 años antes. O sea que la arquitectura contemporánea tiene la capacidad para innovar, porque él no le hizo una copia y no le imitó así vilmente. Él hace una interpretación contemporánea, pero lo amarra, establece un puente con lo que vino antes, porque lo amarra el tema de la continuidad tipológica. Próximo. Penúltimo, constantes y vigencias. Obviamente Ortega acepta ahí. La idea de las vigencias, que se llama en inglés binding observance, son esos acuerdos hechos societalmente que hacen que nosotros podamos tener unas especies de reglas de convivencia, ¿no? Y de cómo nosotros nos comportamos en sociedad. Ahora, hay vigencias formales y hay vigencias informales. Las vigencias formales son aquellas que las establecen edictos, leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Esas tienen una permanencia más corta. Las más poderosas de las vigencias son aquellas que son parte de una continuidad cultural y que nos amarran porque son las formas en que nosotros entendemos cómo se desarrollan ciertas cosas. Próximo. Quiero enseñarle algunas donde los arquitectos buenos tienden a pegarse, ¿verdad? Por ejemplo, Le Corbusier hace este pabellón del Esprit Nouveau, uno de los clásicos de la arquitectura. ¿Cuál es la nueva arquitectura? Y en uno de los congresos del CIAM, este arquitecto algerino, seguidor de Le Corbusier, fanático de Le Corbusier, dice que la idea de la arquitectura internacional verdaderamente tiene unos problemas. Yo digo
toda arquitectura es un acto cultural, pues para mí lo es, pues siempre la arquitectura está anclada en lugar. Así que Roland Simonelli hace una contrapropuesta a la evolución, donde le dibuja su Algeria, ¿no? Donde le dibuja su... Pero hay unos cacharros en el piso aquí, hay unas alfombras, ¿verdad? Hay unas piezas que hablan de... le hacen una perforación, unas perforaciones para la ventilación cruzada aquí en la parte final del esquema de la pieza. Y en la sección muestra una persona que está sentada en el piso, algo árabe, y dice, es que si la arquitectura no se muestra como anclada en sitio, verdaderamente no. Yo no sé cuántos de ustedes conocen el modulor de Le Corbusier, y la pretensión, bueno, aquí vemos los dos, aquí con el mezanín. Ahora, y aquí la pretensión de que aquí no hay ni sombra, ni hay lugar, tú puedes estar en cualquier lugar del mundo. Próximo. Y aquí tenemos a Le Corbusier diciendo, vamos a hacer el hombre universal, ¿verdad? Y yo nunca fui de la medida que él puso ahí, que él ya falló ahí. Ya. Y la pretensión de que la arquitectura se genera en base a una persona estándar representativa de toda la humanidad, y Roland Simonelli le da otra galleta, ¿verdad? Donde entonces hace un modulor que dice, este es el modulor árabe nuestro acá en Algeria, no es el tipo de 1.80. Así que toda arquitectura tiene que estar anclada en ella. Y finalmente, cambio y permanencia. Los procesos de transportación implican grados de cambio y grados de permanencia. La transformación implica la presencia de un primer, de un origen, que es el que transformamos, pero que diferentes piezas medioambientales tienen diferentes intervalos de cambio, diferentes lifespans. Y esa es parte de la clave para poder entonces transformar efectivamente. Así que, terminando, próximo. Yo voy a enseñar este cambio de permanencia. Este es el río Apurimac, en Perú. Y para salvar la distancia entre un lado y otro, próximo, la comunidad inca construye utilizando una técnica que por lo menos la primera que hay registrada es alrededor de 1421, de puentes con soga hechas con próximo. Y ahí otro. Próximo. Ahora, esta pieza está declarada como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Tengo que revisar qué es patrimonio. ¿Por qué? Porque esta pieza se construye nuevamente todos los años en julio. Es una pieza patrimonial que es la continuidad a través del tiempo, la que y el esfuerzo comunitario de lo que representa, ¿verdad? Como acto cultural, como vigencia, como constante, como dice Ortega y Gasset, ¿no? Vigencia y constancia por cuando se hace, pero también el traspaso a través de cuánto, de 1400 ahora, de todos esos años acerca de cómo hacerlo. La tradición se mantiene viva porque están los constantes y las vigencias ahí presentes. Próximo. Y se hace como parte de una celebración. Próximo. Así que, nada, para que
nos vayamos a almorzar. Pensamos que entonces la idea de transformación, comenzamos con cambio, todo acto de construir es un acto de transformar. Tiempo, al considerar el tiempo como parte de un proceso evolutivo, concepciones estéticas sobre función y uso deben dar paso a considerar la capacidad de una estructura para aceptar formas variables de habitar. Memoria, los procesos de transformación deben respetar la memoria colectiva, la legibilidad urbana, la historia y la cultura de una sociedad. Intertextualidad, el entorno construido constituye un intertexto construido por mucha gente a través de muchas generaciones. La tabula rasa no existe. Leer, escribir. Para transformar lo que existe, primero hay que entender lo que existe. El acto de leer un contexto antecede el acto de escribir o de transformar un contexto. Escalas de asociación, el entorno construido lo estructura un sistema de escalas de asociación donde cada escala le sirve de contexto al anterior. Territorios para habitar, el diseño transformativo persigue la creación de territorios para habitar. Participación, el usuario debe ser partícipe activo en la construcción del entorno cotidiano. Relatividad, las zonas de transición entre relaciones aparentemente polares no son relativas, son relativas, no son absolutas, dependen del punto de vista. Entorno cotidiano, es el principal sujeto de la arquitectura, el urbanismo y la arquitectura del paisaje. Como tal, requiere nuevas ópticas, instrumentos, destrezas y acercamientos respecto a cómo diseñarlo. La ciudad compacta. El construir sobre lo construido es el primer paso hacia una sociedad sostenible. La conservación de recursos comienza con la conservación y el uso eficiente del terreno disponible. El balance entre el campo y la ciudad, etc. Continuidad del espacio público. El espacio público es un sistema unificador que da sentido y estructura al entorno construido. Tipo, es un esquema compartido, un conjunto de propiedades de organización de forma y espacio compartido entre un número de edificios y estructuras. El tipo no existe físicamente, es una construcción intelectual, solamente lo reconocemos a través de las variaciones. Constantes y vigencias, constituyen acuerdos formales e informales entre los ciudadanos. Las vigencias que más perduran no son las legales y las formales, sino aquellas pasadas de generación en generación a través de la cultura de un lugar. Cambio y permanencia. Procesos de transformación implican grados de cambio y grados de permanencia. Podemos pensar en diferentes partes del edificio como algunas que tienen diferentes ciclos de vida. Y transformación, eso es lo que hacemos. Una ñapa. Próximo. Yo les hice la pregunta que si los arquitectos, si los lugares tenían memoria. Les quiero mostrar rápidamente un proyecto que me parece extraordinario. Aquí vemos el grabado de Inigo Jones de Stonehenge, hecho alrededor de la mitad del siglo XIX, final del XVIII. Próximo. Ahora, Stonehenge, que lo vemos aquí, la compañía de patrimonio inglesa le construye este estacionamiento para los visitantes. Al lado. Próximo. Así que tenemos la ruina, tenemos la ruina, probablemente el monumento más sagrado y más extraordinario de la humanidad, uno de los que nosotros reverenciamos cada vez que vamos detrás, y la vista es a través de este aparcamiento, ¿verdad? Al lado. Ahora, este lugar era parte de todo un paisaje, que el paisaje es igualmente tan patrimonial como el monumento. Por eso es que hay que pensar en patrimonio dentro de un campo expandido. Así que el National Trust ha hecho un proyecto de sacar esto de aquí y restituir la memoria del lugar. La forma en que el conjunto monumental entonces se relacionaba con su contexto. Ahí pretendieron que había tabula rasa. Sabemos que la tabula rasa no existe,
¿verdad? Gracias. Así que aquí vemos el antes, este es el antes, y este es el proyecto acá, donde entonces ahora la pieza no tiene que venir de lejos para poder llegar a él, y el paisaje está restituido, el contexto está restituido, ¿no? Y la memoria del lugar está restituida. Entonces, de ahí, next. Vamos a terminar con eso. Muchas gracias. Forman parte del mismo universo de pensamiento que hemos discutido. Gracias. Bueno, tenemos espacio para como 2 preguntas, pero bien concisas. Nada, que encontré curioso un poco la relación entre, ¿verdad? Lo ético, lo público-privado y lo ético, ¿no? Un poco como una actúa en el espacio también determina si es público o privado. Y entonces ese aspecto ético tiene como unas implicaciones en la forma, en la arquitectura, en cómo se hace el espacio. Pero por ejemplo, me pregunto qué retos también hay en cuanto a espacios donde, por ejemplo, eso de lo público y de lo ético no solamente cambia, pero convergen, vamos a decir como un baño público. Que en ese espacio hay tanto, ¿no? Como que se presta para como una sala, pero donde también está ese espacio íntimo, privado, y no sé si también hay una relación en cuanto a la forma termina afectando el aspecto ético de comportamiento en el espacio. No sé, era como que... Una pregunta media bien. Sí, claro. Yo pienso que y viendo en parte por dónde va, yo creo que la forma condiciona forma de habitar. O sea, la forma construida condiciona forma de habitar. Así que en efecto, yo creo que parte del dilema viene a ser que el arquitecto tiene que estar consciente, por un lado, de no coartar, pero también consciente de las implicaciones éticas que tiene la forma en que se asocian. Yo creo que parte de lo que desdobla de todo lo que yo he hablado, ¿no? Es que ciertamente en un extremo el arquitecto no puede predisponer, premeditar y mucho menos forzar formas singulares de habitar los espacios. Y que la diversidad societal que nosotros tenemos implica que puede que yo pegue unas cuantas, pero hay otras que yo no voy a pegar. Así que el que la arquitectura pueda acomodar diferentes asociaciones y formas de habitar es importante. Por otro lado, si pensamos en Ortega y los constantes y las vigencias, ciertamente hay unas formas culturales de habitar el espacio que uno también tiene que tener respeto a ellas. Y ahí es donde entonces empiezan a converger. ¿Qué usted piensa de Brasilia? De Brasilia. ¿Como filósofo o como arquitecto? Como arquitecto, como arquitecto, como arquitecto, como filósofo, como todo, ¿no? Pero producto de su tiempo. Bueno, lo que pasa es que, o sea, Brasilia comienza con una premisa difícil de enganchar. O sea, ahí del saco. Sí, una premisa O sea, política, ¿no? Y tenemos, antes de pensar en Brasilia como objeto urbanístico arquitectónico, hay que pensar en la premisa. O sea, tenemos un territorio brutalmente vasto que pretende en sentido más suave que puedo decir, pretende el poder construir una ciudad
en el medio de la campiña, en territorio neutral, para poder entonces ser una especie de neutralizador, ¿verdad?, de territorios, comunidades diferentes para poder crear un Estado federal. ¿Verdad? Eso ya de por sí le da un grado de artificialidad. Y ahí, por ahí voy con tu pregunta, ¿no? De artificialidad y de un reto casi imposible para hacerlo una ciudad habitable, porque termina siendo verdaderamente una ciudad de gerencia administrativa, y donde la población que se quedó viene a ser una gran parte de la población pobre que la construyó, ¿no? Entonces tiene funcionarios, por supuesto. Hay partes que como potencia de diseño, pues obviamente son hermosas, ¿no? Sí. Pero son imposiciones gubernamentales sobre el territorio que no dejan de tener ese grado de artificialidad y de una escala que dificulta las relaciones humanas. Gracias. No, era una pregunta, me pregunta hasta qué punto el arquitecto puede utilizar la arquitectura, que he preguntado esto ya antes, que tengo amigos arquitectos, para precisamente transvalorar los valores de una cultura. O sea, la cultura entendida como una multiplicidad de cuerpos, ¿verdad?, que encarnan ciertos valores, ¿verdad? Aquí pensando en Nietzsche, obviamente, los que somos valores encarnados. Para entonces inspirar que una estética puede inspirar entonces una ética y que no simplemente sea creación a partir de una proyección de un síntoma cultural del momento. O sea, de arquitecto también. O sea, pensando, por ejemplo, en ese caso, en cosas como el Ghost in a Shell, los diferentes planos de Ghost in a Shell para reflejar el ambiente, o Children of Men, por ejemplo, como representa al hombre en esa película. Sino esa capacidad de inspirar una estética, de crear una ética a partir de una estética. Yo creo que lo que dice está bien. Excepto que las escalas en que nosotros estamos conversando, la escala en la cual tú estás operando en lo que dices, y la escala en la que yo estoy operando con lo que yo digo, son radicalmente diferentes. ¿Y por qué? Porque yo creo que ciertamente está el impulso personal de poder establecer posiciones respecto a las cosas para poder establecer un punto, marcar un contraste, provocar un discurso o un contradiscurso, etc. Y eso siempre como parte de la voluntad individual está ahí. Pero yo estoy hablando de que hay toda una serie de componentes, de que no es hasta cuando haya ciertas convergencias de diferentes personas a unas escalas mucho más grandes, donde entonces hay un cambio que deja de ser ¿verdad? Y eso yo creo que sí, estoy en acuerdo contigo, ¿verdad? Pero requiere de otros posicionamientos respecto a la arquitectura para que entonces verdaderamente trascienda. Inclusive, el minuto que yo mato al actor, me suicido como autor, ¿verdad?, implica que tiene que haber algo mucho mayor que entonces. ¿Alguien más? Nada, siempre me encuentran en la escuela de arquitectura y con gusto. Yo tuve el placer, te voy a decir esto para mi estudiante y para mi compañero, tuve el placer de hacer mi bachillerato con concentración en arquitectura con un minor en filosofía. Y lo hice primero un poco alimentado por padres de las discusiones en la casa, ¿verdad? Se hablaba de lógica y de ética.
y de algunos de estos campeones que teníamos aquí, ¿no? Y eso. Pero yo no sería el arquitecto que soy si no hubiese tenido la oportunidad de decir, yo voy a coger toda mi inventiva en la facultad de filosofía. Así que esta es la primera vez que probablemente digo eso, que se sabe acá, pero que lo quiero compartir, porque ciertamente es algo importante. Y estaría lindo que el departamento pueda hacer acercamientos a otras